En el año 2014 se inició la construcción del nuevo Museo Pachacamac, diseñado por el estudio de arquitectos Llosa y Cortegana. Significó la organización de tareas como el embalaje y traslado de las colecciones y también acondicionar espacios para continuar trabajando y atendiendo al público porque el santuario permaneció abierto. En noviembre del 2014 se inició la demolición del antiguo museo y mes a mes nos sorprendía la aparición de sus formas modernas y limpias. A la culminación de la obra, cumplida la meta, estábamos convencidos que el trabajo en equipo lo había logrado. El 15 de febrero del 2016 se inauguró el Museo Pachacamac en una noche inolvidable. Desde ese momento ha incrementado sus visitantes y sobre todo sus actividades dirigidas especialmente a públicos diversos y a la comunidad de su entorno. En este 5º aniversario, el museo renueva sus propósitos de ser un museo inclusivo y accesible donde la comunidad encuentre un espacio para el fortalecimiento de su identidad. Gobierno del Perú. Bienvenidos a todos y todas. El día de hoy presentamos nuestra última conferencia organizada en el marco de las actividades del mes de museos titulada Mostrar y contar el uso de las colecciones para actividades virtuales en el contexto de la pandemia COVID-19. Desde que cerramos las puertas de los museos a nivel mundial, la pandemia nos ha obligado a todos a pensar en nuevas formas de interactuar con nuestra audiencia. El propósito de esta videoconferencia es reunir virtualmente a personas que trabajan en museos latinoamericanos para que puedan compartir algunas de las nuevas formas que han desarrollado para mostrar su colección e interactuar con sus visitantes. Cada uno de los expositores tendrá 5 minutos para compartir con nosotros las estrategias que han tomado para llegar a sus audiencias. A continuación, las palabras de bienvenida de la directora del Museo Pachacamac, Denise Bociescot. Buenas tardes con todas y todas. No me dejan, si me habilitan la cámara, por favor. No sé. Ahí estoy. Buenas tardes con todas y todos. Hoy día cerramos con broche de oro
nuestras actividades del mes de mayo, mes de los museos. El equipo de Pachacamac creo que ha hecho un gran esfuerzo por convocar una serie de actividades para diversos públicos, y nos pareció importante que pudiéramos cerrar este mes con una presentación, como ya bien lo ha señalado Rosángela, de experiencias de museos latinoamericanos. La pandemia realmente nos llevó a repensar nuestras actividades, a repensar también cuál era nuestro rol dentro de esta situación, y por eso hemos creído conveniente que sería importante para nosotros escuchar las experiencias de los colegas latinoamericanos. Los museos latinoamericanos están llevando también, creo, una línea importante en cuanto a lo que tiene que ver con la nueva museología y cómo estamos repensando los museos. Entonces, creo que sin más, quiero agradecer a los participantes de esta tarde. Realmente esta pandemia nos ha permitido comunicarnos y comunicarnos entre nosotros, lo que ha significado también un gran aprendizaje en este año tan difícil que nos ha tocado vivir. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Rosángela, te cedo la palabra entonces para seguir con el evento. Gracias a todos otra vez. A continuación vamos a presentar a nuestro primer ponente, Matías Cornejo González. Matías. Matías es licenciado en Artes con mención en Escultura y profesor de Artes Visuales por la Universidad de Chile. Posee también una maestría en Educación con especialidad en Museos y Galerías de Arte por el Instituto de la Universidad de London College. Ha publicado y ha presentado su trabajo sobre educación en museos tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente forma parte del área de mediación y educación del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile y es miembro activo del Comité de Educación y Acción Cultural del ICON de su país. Adelante, Matías. Muchísimas gracias. Agradecer la invitación y bueno, comienzo con mi exposición. Bueno, yo represento en este caso el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, como se ha mencionado. Somos parte del ministerio, el reciente nuevo Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio del Gobierno de Chile, vale decir, somos un museo estatal. Y lo que yo les quiero comentar hoy día principalmente es una actividad que desarrollamos virtual, formato híbrido voy a denominar, ¿no? Porque tiene un planteamiento presencial, pero también virtual, que es el que nos hacemos cargo nosotros como área de mediación y educación. Feminismo y participación, esos son los dos conceptos principales en esta presentación. Este es el Museo Nacional de Bellas Artes, se ubica en Santiago, Santiago Centro, que es la capital de Chile, para quienes no lo conocen. Así luce actualmente el museo, pero yo los quiero invitar un poquito a su historia. Es fundado en 1880, siglo XIX, ¿no es cierto? El edificio que vimos recientemente fue inaugurado en 1910, vale decir 30 años después, en conmemoración del primer bicentenario del país, de Chile en este caso, ¿no? Tiene una arquitectura, una influencia bastante europea, y su colección también. Esta influencia, ¿no? Influye también en que, por ejemplo, en esta colección, ya que estamos hablando de colección y cómo las activamos a través de nuestras actividades virtuales, solo el 11%, de hecho menos del 11%, corresponden a artistas mujeres. Entonces, les quiero compartir y mostrar estas imágenes antiguas, ¿no? Para que nos hagamos una idea de cómo era el museo. No ha cambiado demasiado, la verdad, durante todo este tiempo, y lo que me interesa a mí es rescatar esta pieza de la colección, que es con la cual se trabajó esta actividad que quiero compartir con ustedes. Allí está, es la Venus arrodillada, que es una reproducción, una réplica, que forma parte de la colección inicial del museo en su inauguración en 1910, el edificio, ¿no? Me refiero. Entonces, acá podemos hacernos alguna idea de sus dimensiones, el año,
el artista, si bien es una réplica, fue labrada en mármol, vale decir, no es una copia, digamos, de molde, sino que fue labrada con las manos de este artista, Ernesto Gazzari, pero lo que me interesa acá es también la representación de la figura femenina, particularmente dentro de las concepciones de canon de belleza, ¿no? Que es una de las cosas que nosotros como equipo y como museo en general estamos también intentando avanzar en los discursos museales respecto a la representación de la figura humana, particularmente la femenina. Entonces nuestra actividad giró en torno al Día Internacional de la Mujer, donde se planteó a partir de esta obra en específico la intervención de una artista contemporánea, viva, chilena, que hace junto, o en este caso ustedes pueden ver la imagen, por sobre la obra que estaba expuesta en el hall central del museo, similar a la imagen antigua que yo les compartí. Entonces aquí podemos ver una imagen del artista, ¿no? Catalina Mena, en el montaje. Esto es una serie de 400 cuchillos que cada uno de estos ella lo perfora y lo borda con distintos conceptos. Cada uno de estos tiene un concepto que apela hacia el tema de la violencia de género particularmente. Una artista mujer desarrollando esta intervención que lleva por nombre Léxico Doméstico. Así es como se ve y todavía está en el museo. Esta semana de hecho volvimos a abrir luego de haber estado en una fase de cuarentena total. Entonces, para que se hagan una idea. Nosotros como equipo de mediación y educación planteamos dos actividades en torno a esta intervención dentro del museo. La primera es una convocatoria del 8M, en el contexto del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y hicimos esta convocatoria invitando a las personas, no solo mujeres, a que enviaran sus creaciones, en este caso posturear, no sé si es un término al cual están familiarizados, pero básicamente bordar, trabajar con hilos, agujas para generar una creación a partir de algunas preguntas que ya les voy a mostrar. Y además una transmisión en vivo que hicimos a partir, totalmente en vivo y en directo desde el museo, para, digamos, para el público en general, incorporando también la presentación de las obras que nos llegaron en esta convocatoria a través de la página del YouTube del mismo museo. Entonces estas dos preguntas, ¿cómo sientes el 8M y cómo vives el 8M? Fueron las preguntas gatilladoras para que la gente se motivara a hacer esta participación, ¿no es cierto?, activa en torno al costurear. Nos fue bastante bien, mejor de lo que esperábamos, más de 140 personas mandaron, nos compartieron su trabajo. Aquí yo les voy a compartir muy rápidamente para no perder tiempo algunos de los resultados de los trabajos que nos mandaron. Esto está en la página, abajo si ustedes se fijan están los enlaces, yo se los puedo compartir si les interesa posteriormente. Esto está todo en la plataforma misma de la página del museo, que es www.mnba, que es la sigla del museo, .gov.cl, que es el nick de, en este caso, de Chile. Entonces, desde el museo, que es el nombre que nosotros le inventamos de fantasía para la transmisión, pensamos una reflexión en una perspectiva feminista, por supuesto, en torno a la instalación de Catalina Mena, la colección del museo, que es lo que nos motiva hoy día y nos convoca, y también estas creaciones que nos enviaron. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la imagen cómo fue ese día. Aquí están mis compañeras, yo estuve tras bambalinas en todo el tema de la transmisión. Aquí hay otro compañero, ¿no es cierto?, de audiovisual haciendo de camarógrafo, y esta flechita nos indica, nos muestra dónde fue que se mostraron estos resultados, estos trabajos, porque no fueron enviados físicamente, sino que fue en formato digital, y nosotros lo pusimos a disposición como un montaje, en este caso virtual, pero presencial a través de una pantalla, ¿okay? Que es lo que se ve aquí. También invitamos a participar de esta discusión a Eloísa Aide, quien es conservadora, parte del equipo de colección del museo, es conservadora y restauradora del museo, y ella también nos dio algunos elementos, ¿no es cierto?, sobre la obra en sí, la obra a referencia, ¿no es cierto?, propia de la colección, y en relación, ¿no es cierto?, a la instalación de Catalina Mena. Entonces nosotros terminamos haciendo una transmisión en vivo, haciendo todo este recuento, con la convocatoria, mostrando los trabajos, obviamente agradeciendo a la gente que participó, mostrando la instalación, que mucha gente no podía acceder porque el aforo actual del museo es bastante restringido, entonces no todo el mundo puede llegar, y afortunadamente, por ejemplo, en la convocatoria llegó no solo gente de Chile, sino que también de México y Brasil, lo cual nos sorprendió bastante, fue muy exitoso en ese sentido, traspasamos las barreras de nuestro propio territorio. Entonces aquí está el enlace del YouTube, pueden buscar MNBA Chile en YouTube, van a encontrar este video, lo pueden ver, revisar completamente, dura más de 1 hora de hecho. Y entonces, para redondear, nosotros como área de mediación y educación estamos tratando de promover la equidad de género, por cierto, en este formato híbrido que yo les mostraba, ¿no?, o que les comentaba, presencial, transmisión en vivo desde el museo. Hay gente que puede ir, pero no es mucha, entonces hacemos esta transmisión,
tratando de generar esta reflexión en torno a la violencia de género, tanto doméstica como institucional, entendiendo que el museo también está al debe como institución respecto a estos temas, y tratando de garantizar o promover el acceso y participación efectiva en la vida cultural de las personas. Eso, que nuestras ideas, sentires y experiencias se apropien del museo fue nuestro lema en esta convocatoria. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la ponencia de Estela Ferrarese, licenciada en Educación Física, especializada en Juego e Interculturalidad, magíster en Ciencias de la Comunicación, cursó el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales y actualmente cursa el doctorado en Comunicación Social. Tiene más de 30 años abocada al rescate de las memorias lúdicas e inserción pedagógica de los pueblos originarios de América, y desde el 2004 incorporó a África. Es fundadora del Centro Pedagógico, Cultural y de Investigación Etnolúdica, Museo del Juguete Étnico en Argentina. Adelante. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias al Museo Pachacamac y todo su equipo por invitarnos. Bueno, desde la Patagonia Argentina les vamos a compartir cómo resolvimos esta problemática de la pandemia. En marzo del 2020 inauguramos la muestra de joyas o alhajas de las diferentes culturas del mundo, Las Joyas Cuentan, con el objetivo de mostrar un objeto que forma parte de los juegos infantiles, especialmente de las niñas. En ese momento no vislumbrábamos qué sucedería a nivel mundial y de qué manera afectaría a nuestras instituciones. El 19 del mismo mes debimos cerrar el museo, en un principio por 2 meses, pero luego por tiempo indeterminado. La situación emocional de la sociedad neuquina dio lugar a un replanteo de nuestro rol en la misma. De allí que decidimos utilizar los medios tecnológicos existentes para acercar el museo a la gente. Así surgió el canal de YouTube y convertimos la muestra en una muestra virtual que pudo ser vista por ese medio. Compartimos el link en las redes sociales, creamos el código QR y lo colocamos en la puerta del museo. Filatelistas de la ciudad se comunicaron y ofrecieron realizar de manera conjunta una muestra que permitiría conocer joyas de diferentes culturas del mundo, pero a través de los sellos postales. Surgió así la segunda muestra virtual, Estampillas que son joyas. Una tercera muestra surgió con la suma de más filatelistas de la zona de la provincia de Neuquén y Río Negro, y nos acercamos al mundo del juguete a través de la invitación con la exposición Jugando con las estampillas. Así, sucesivamente caminamos el año de la virtualidad y comenzamos a mostrar piezas del museo de una manera diferente y que se acercaron a más personas de la ciudad y del mundo. Surgió Juegos Tradicionales del Mundo con la participación de personas que coleccionan y que investigan sobre juegos de distintas partes del mundo. También entonces dimos lugar a una serie de entrevistas que transmitimos por Zoom y Facebook con investigadores portadores de la cultura lúdica del mundo. También nos sumamos a dar charlas en instituciones pedagógicas y en distintos congresos como una manera de mostrar lo que hacíamos y las piezas que teníamos en nuestro museo, aprovechando las tecnologías que nos acercaban a espacios de difícil acceso, a veces de manera física, teniendo en cuenta los costos de viaje y estadía. Como siempre en el museo finalizamos la actividad con un cuento narrado por la cuentacuentos Blanca. Decidimos llevar esto a la virtualidad. Blanca narró cuentos por Zoom y realizamos videos que están disponibles junto con todo el material del museo en el canal de YouTube del mismo, que se llama Museo del Juguete Étnico Aliel Hussein. Personas adultas mayores se nos ofrecieron a construir juguetes con material reciclado, acción esta que fue aceptada porque favorecía el uso del tiempo libre de esas personas ante la situación de encierro y contribuía a atender sus emociones al no poder ver a sus familiares, salir a la calle, ver el museo. Entonces nos llegaron juguetes que los estamos distribuyendo en distintas escuelas y también comedores
barriales. Publicamos el libro de la investigación etnográfica del Dado de Aichol y en base a esto invitamos a otros científicos que estudiaron el tema e hicimos un conversatorio los días 25 y 26 de noviembre, del cual participaron la doctora Denise Pozzi y el doctor Romen Falcón de ese museo, entre otros. Y cerramos así el año virtual del museo, haciendo conocer el mismo de una manera diferente. Comenzamos a transitar este año 2021 con un descanso temporal en el que nos dedicamos a acciones propias de las instalaciones del museo, como mejoras y arreglos, y comenzamos con una posibilidad restringida de visitas con un protocolo estricto. Por lo tanto, dimos inicio al año con la muestra El juego de la pichca a través del Capacñán, que se pueden ver todas las réplicas de los dados que han sido usados para jugar, inclusive la réplica del dado que hay allí en Pachacamac, que es original. También retomamos las visitas a las escuelas y algunas escuelas se atrevieron a venir con las burbujas y reiniciamos la intervención de los espacios públicos. Pero ahora nuevamente estamos en el límite de la presencialidad caminando hacia la virtualidad. Por lo tanto, pensamos que entre virtualidad y presencialidad iremos transcurriendo este año tratando de estar cerca de la sociedad en este caminar emocional actual. Bueno, muchas gracias. Esa es nuestro compartir, lo que hemos resuelto de este pequeño museo, que si bien es privado, trata de que se conozcan y se practiquen los juegos de todos los pueblos del mundo. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. A continuación tenemos la ponencia de Camilo Sánchez. Camilo es diseñador industrial y maestro en museología de la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Trabaja en museos y espacios culturales como museógrafo y consultor museológico, desarrollando proyectos en varios museos de Colombia y el exterior. Además, ha sido profesor de museografía en varias universidades colombianas. Hasta el 2020 fue fundador del proyecto de renovación museológica y museográfica integral del Museo Nacional de Colombia y vicepresidente de ICON Colombia. Actualmente es el curador de exposiciones del International Quilt Museum en Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a contar, como tenemos 5 minutos, súper rápido. Si hablo demasiado rápido, me preguntan. Entonces les quiero contar una experiencia que tuvimos en un proyecto que empezó en el 2018, liderado por la Universidad de Liverpool, y el proyecto era la representación en primera persona de mujeres víctimas del conflicto colombiano, y uno de los espacios que a ese proyecto le interesó explorar era cómo se representaban esas mujeres víctimas en museos de Colombia. Entonces, en el 2019 empezamos otro proyecto paralelo que fue cómo traducir eso que la investigación había arrojado a traducción a productos que se pudieran distribuir en museos. Entonces, durante el 2019, trabajamos en básicamente 5 productos que eran muy sencillos, o sea, eran en cartón, muy fáciles de producir y de trabajar. El primero era hacer un mini museo para que la gente pudiera pensar cómo haría un museo si tuviera la posibilidad de hacerlo, en donde contara sus historias. Atado a eso de las historias, creamos un teatro, pues como haciendo un símil de, en el museo es un espacio donde se cuentan muchas historias. ¿Cómo se imaginaría usted sus historias? Vuelva al museo un teatro. El tercero es un cuaderno de visita, digamos, un poco crítico sobre el rol de los museos contemporáneos.
pues para que la gente lo fuera como llenando durante su recorrido por el museo. El siguiente producto era es una línea del tiempo y relativizando pues, los tiempos de los museos que son gigantes. Y el último producto de esa tanda fue una carrera de observación por los museos en donde se relacionaban las cosas que uno iba viendo con los derechos humanos y pues si se cumplían o no se cumplían, pues que la mayoría no se cumplen, especialmente en Latinoamérica. Entonces, esos productos se hicieron hartísimos talleres tanto en el Reino Unido como en Colombia. Aquí tenemos un ejemplo de una mujer víctima de la violencia armando su propio museo. Y en febrero del 2020 abrimos una exposición temporal con mini museos hechos por mujeres víctimas de la violencia en el Museo Nacional de Colombia, en una de las salas permanentes. Y pues la invitación era para que el público que fuera construyera su propio museo y la idea era invadir las columnas del Museo Nacional con los museos que la gente iba construyendo. ¿Qué pasó en marzo de 2020? Pues pandemia, y entonces pues lo que hicimos fue crear una edición cuarentena en donde integramos esos 5 productos, y esos 5 productos pues lo que hicimos fue una versión descargable en donde el Museo Nacional nos ayudó a ponerla en su página, en sus redes sociales, hacer actividades con ese material, y entonces pues este es como el resumen de lo que tenía ese material para la cuarentena, que se podía imprimir en la casa o no imprimir y hacerlo en los papeles que no tuviera disponibles, pues que durante la cuarentena no eran fáciles de adquirir ni lápices, ni papeles, ni plastilina, ni nada. Esto lo publicó el museo en sus redes, pues al igual que el proyecto, y se promocionó tanto en colegios como en festivales en el Reino Unido y en Colombia. Esta es la página del proyecto y pues estos son los resultados de lo que la gente hizo en su casa y un poquito como quedó la memoria, pues una parte muy parcial de memoria de la cuarentena y del 2020 que casi no se acaba. Como se cumplió un año de la exposición en el Museo Nacional, que empezó a reabrir sus puertas como desde agosto del 2020, como todo el mundo hablaba de que después de la pandemia se iban a reinventar, entonces sacamos la edición reinventada de ese material, en donde se hacía un poquito, pues se cambiaban los términos, pues porque después de un año de pandemia la cosa había cambiado un poquito. Ahora estamos mandando los materiales físicos a museos de toda Colombia y pues sacamos otras actividades virtuales como un calendario que la gente puede llenar con sus cosas, sus ideas, y digamos que no tiene año de vencimiento. Y ahora no sé si han oído de todas las protestas y toda la situación social en este momento en Colombia, que es muy compleja, y entonces lo que hicimos fue que el museo para mí es un material tan maleable que se pudo tener la oportunidad de aplicarlo en los momentos de las marchas, pues en ollas comunitarias, y pues eso ha sido bien chévere. Finalmente, este es el último producto que vamos a hacer antes de que porque el proyecto se acaba ahorita en junio de 2021. Es un pequeño separador que nuestra idea es que se pueda distribuir pues gratuitamente en todas las entradas de la mayor cantidad de museos posibles en Colombia, y es, oiga, antes de entrar a este museo, cualquiera que sea, piensa en estas cosas, o sea, no, no coma entero. Los museos no dicen toda la verdad, los museos deben ser políticos. Usted es un patrimonio importantísimo para el museo y pues ahí lo tienen el producto. Entonces, no sé si me pasé de los 5 minutos, pero pues cualquier pregunta me escriben o me cuentan, o aquí sigo. Mil gracias. Muchas gracias, Camilo. A continuación tenemos la presentación de la ponencia de Pamela Fuentes Pradena,
antropóloga y licenciada en Sociología, máster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural. Ha realizado estudios en Museología y Gestión Cultural y llevado diplomados en Cooperación Internacional para el Desarrollo Museográfico, Gestión Cultural, Patrimonio Cultural y en Cultura, Memoria y Patrimonio. Actualmente es directora del Museo Histórico de Placilla en Chile, secretaria del Consejo Internacional de Museos ICON Chile y miembro del directorio del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial en Chile. Adelante, Pamela. Hola, muchas gracias a los organizadores por esta invitación a compartir nuestras experiencias que hemos ido desarrollando durante este periodo de pandemia y de cuarentena. Bueno, de aquí les quiero mostrar una pequeña experiencia que nosotros hemos desarrollado durante el año pasado, que tal vez no tiene nada de novedoso, porque muchos otros colegas de otros museos también lo han desarrollado, pero nos pareció una instancia atractiva para poder ir contando un poco acerca de nuestra historia local. Por lo mismo, hemos titulado a esta experiencia como un viaje sonoro que fue a través de podcast de una exposición que habíamos desarrollado previamente bajo la presencialidad, que se denominó Placilla de Peñuelas, Lugares del Ayer. ¿Y por qué un viaje sonoro? Porque era una invitación a recorrer partes de la historia de nuestra localidad y que para muchos fue una novedad. No eran experiencias de personas que hoy en día son adultos y adultas mayores. Bueno, a ver, acá vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, brevemente contarles quiénes somos. El MUP, o el Museo Histórico de Placilla, es un museo comunitario que está ubicado en el sector de Placilla de Peñuelas, en la ciudad de Valparaíso, Chile. Como pueden ver acá en el mapa del Cono Sur, ¿cierto?, de América del Sur, nosotros estamos muy cerca de Santiago, a solamente 120 kilómetros de distancia, y también en este otro mapa que se ve acá abajo, estamos a solamente 12 kilómetros del centro de Valparaíso, que fue el principal puerto del Pacífico Sur a comienzos del siglo XX, pero como pueden ver hay una distancia que nos separa, que es una carretera, una autopista, y por lo demás eso nos hace de alguna manera, esa distancia, tener una identidad bien particular, distinta a la gente, a los porteños, ¿cierto? Y aquí podemos mostrarle cómo fueron los inicios de nuestro museo, con una arquitectura bastante modesta, un espacio muy reducido para el desarrollo de nuestras actividades. Acá tenemos esta imagen de día y de noche, y acá podemos ver algunos atractivos naturales y culturales también del sector. Bueno, luego de gestionar diversos proyectos, logramos ampliar nuestro museo, contar con un proyecto de una nueva museografía, ir habilitando el depósito de colecciones, y cuando estábamos en todas esas operaciones, ¿cierto?, muy felices de que por fin íbamos a poder recibir a nuestras visitantes con espacios mucho más confortables, mucho más acogedores, apareció, bueno, primero cerramos nuestras puertas un tiempo pequeño a raíz del denominado estallido social que ocurrió en Chile en octubre, pero abrimos inmediatamente 2 meses después y nos empezamos a sumar a la contingencia que estaba ocurriendo en el país, organizando conversatorios relacionados a la posibilidad de contar con una nueva constitución. Y luego, obviamente, seguimos trabajando hasta marzo del 2020, cuando nos sorprendió la pandemia. Pero de este modo eran nuestras actividades presenciales. Si bien ha sido un espacio muy pequeñito para nosotros, siempre el público llegaba con mucho entusiasmo a nuestras actividades, tanto dentro del museo como en el exterior. No hacemos nada tampoco diferente a lo que hacen otros museos. Puedo mencionar acá algunas actividades como talleres educativos, visitas mediadas, conversatorios, conciertos, teatros, caminatas guiadas por nuestro territorio y mucho más. Pero lo que nos destaca un poco es que somos un equipo muy pequeñito, la mayoría o casi todos son voluntarios y voluntarias, y los demás podemos trabajar, algunos mediante proyectos que pueden financiar su participación. Lo otro interesante es que está integrado casi al 100% por un equipo de profesionales y vecinos, y todos de la comunidad. Entonces eso es súper importante de destacar.
Y bueno, así llegó marzo del año pasado y durante ese año nos tuvimos que readecuar a la nueva situación de tener que trabajar a distancia y de modo virtual. Nuestro equipo no todos somos expertos en las áreas que sí tal vez tienen otros museos más grandes con equipos ya conformados, y en nuestro caso tuvimos que aprender estas nuevas tecnologías, aprender de diseño, ¿cierto?, de edición de videos, un montón de cosas que para otros museos sí ya están resueltas en alguna medida. Tuvimos que luego empezar a crear para poder actuar y desarrollar nuestras actividades. Y así es como llegamos a esta idea que nos rondaba desde antes de la pandemia, de poder generar un trabajo de audio a partir de las historias que estaban en estas exposiciones, ¿ya? ¿Qué buscábamos con estos podcasts? Era continuar nuestro trabajo educativo y de investigación, es decir, no paralizar porque cerramos nuestras puertas de manera física, pero principalmente conectar a las personas con la historia local. También poner el valor, el patrimonio local, crear nuevas formas de acercarnos, nuevas formas para nosotros también, y difundir fuera de nuestras fronteras, fuera de las fronteras del museo, fuera de las fronteras de la localidad, de la comuna y también del país. Tuvimos gratamente una sorpresa de que nos mandaban mensajes de distintas partes del mundo, siendo que somos un pequeño museo. Y bueno, como lo hicimos también, nada del otro mundo, pero sí para nosotros, como les cuento, un desafío, la elaboración de estos textos, del guión, que se iba a relatar, cómo se decidió este guión. Nosotros tenemos dentro de nuestros socios que trabajan con nosotros de forma voluntaria un actor a quien le encomendamos esta tarea, que fue hecha absolutamente de forma voluntaria. Luego trabajar en el diseño gráfico de las piezas que iban a acompañar este podcast, porque la diferencia del podcast es que nosotros lo hicimos a modo de video con una imagen fija, y también la grabación de los audios y la edición. Eso fue, como les comento, para nosotros difícil. Y obviamente presentar estas cápsulas en nuestras redes sociales. Buscamos apoyo también dentro de lo que pudimos en la institucionalidad. Entonces solicitamos a la municipalidad que nos pudieran compartir este trabajo, este material, a través de sus áreas de turismo, cultura y patrimonio, para poder llegar a un público más amplio y salir, como digo siempre, de estas fronteras que nos encierran de pronto como comunidad y como localidad. Y como les contaba, este era el trabajo previo que nosotros habíamos desarrollado. Acá ustedes pueden ver en la foto que está acá abajo a Rolando Núñez, que él es uno de los fundadores del museo, él es vecino, vive a una cuadra del museo, y sin él este trabajo no hubiera sido posible. Entonces, finalmente, la entrevista y el guión que se armó fue en base a sus relatos y experiencias, que igualmente fueron compartidas con otros vecinos previamente en base a la revisión de esta fotografía, que permitieron ir rememorando las historias de la localidad. Es decir, no es solamente lo que él nos contaba, sino que fuimos también conversando con otros vecinos previamente. Entonces, bueno, ha sido un trabajo colaborativo en el cual nos tuvimos que ir como adquiriendo nuevas herramientas, nos obligó un poco a ponernos en esta tarea, y creo que hoy en día ya no vamos a salir de la virtualidad una vez que volvamos a la presencialidad. Creo que esto llegó para quedarse, y bueno, eso ha sido nuestra presentación del día de hoy. Si quieren tener más información, pueden seguirnos acá en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, también un canal de YouTube que tenemos. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Pamela, por la presentación. A continuación tenemos la ponencia de Antonio Soto. Él es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha desempeñado en campos de producción visual, curaduría y gestión cultural en diversas instituciones en México y en el mundo, tales como el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Museo de la Ciudad de México, Haus der Kulturen der Welt en Berlín, DAR 1718 Art Center, El Cairo en Egipto, The Palace Museum en Beijing, China, Mexican Cultural Institute, Washington, D.C., Instituto Cultural de México, San Antonio. Desde el 2012 es director de colecciones del Museo del Objeto en la Ciudad de México.
Bueno, pues muchas gracias también a los organizadores por darnos este espacio para, pues, para hablar de estas experiencias también comunes entre los museos de Latinoamérica. Pues bueno, déjenme compartir mi pantalla. Bueno, yo soy desde el 2012 director de colecciones del MODO, el Museo del Objeto del Objeto. Este es un museo privado que se encuentra en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Es uno de los, pues, de los barrios con más actividad cultural de nuestra ciudad. Y pues bueno, les platico un poco de lo que hacemos. El MODO, pues bueno, contamos con un acervo de más de 150,000 piezas que abarcan la cultura material principalmente de México, en específico de la Ciudad de México, de los últimos 200 años. Y cuando hablo pues de cultura material, me refiero básicamente a objetos de consumo. Tenemos 11 distintas secciones dentro de nuestro acervo, en donde encontramos empaques, envases, objetos efímeros, como estos que pueden ver aquí. Y es muy curioso también ver cómo estos objetos muchas veces no están presentes en las colecciones de museos, y es interesante ver también cómo al ingresar en este contexto museal cambia el sentido de estas piezas. Este asunto pues de la trascendencia que muchas veces vemos en colecciones, en colecciones pues más establecidas, en donde los discursos que se desprenden de estas obras pues son muy velados, muy suaves, muy diluidos. En el caso pues de estos objetos, pues sí hay veces que que estos discursos o estas sentencias son pues muy fuertes, casi como una instantánea del momento histórico que se estaba viviendo cuando se produjeron. Pues bueno, por cuestiones también de espacio, pues nuestra sede es muy, muy pequeña. Nuestro equipo también es muy pequeño. Tenemos, por ejemplo, salas también reducidas. Nuestra sede originalmente era una casa habitación de principios del siglo XX. Es uno también de los 8 ejemplos del estilo Art Nouveau que sobreviven en la Ciudad de México. Y por lo mismo no tenemos una exhibición permanente. Nuestras exposiciones siempre son temporales y están cambiando cada 3 meses. Tratamos también de presentar distintas facetas pues de la vida cotidiana mexicana en particular. Y pues bueno, estas exposiciones presentan temáticas muy, muy distintas, siempre nutridas por lo que encontramos en nuestro acervo. Hemos tenido, por ejemplo, exposiciones acerca de la propaganda política en México, que también es una parte importante de nuestro acervo, de deportes como el fútbol, que también es una cosa muy interesante en Latinoamérica, hasta deportes más particulares como la lucha libre, pasando por la historia de la fotografía o la historia de la música mexicana. Desde el inicio hemos tratado también de hacer uso de las herramientas de comunicación, de las redes sociales, de estas herramientas también como nuestra página de internet, creando formas de interacción que complementen las exposiciones que presentamos, que van desde por ejemplo, video recorridos de las exposiciones, comentarios con los curadores o con los investigadores que trabajan en nuestras exposiciones. También, por ejemplo, esto que vemos aquí son entrevistas que realizamos cuando hicimos en 2013 una exposición sobre la historia del rock en México, de este género musical, donde entrevistábamos a los distintos músicos. Y siempre hemos tenido guiados pues desde la dirección por este afán de dar un extra, ¿no? Que también la experiencia del museo no solo se quede en las salas, sino que también
al experimentar pues estas nuevas formas de comunicación que tengas como un extra, ya sea en entretenimiento, en conocimiento, en esparcimiento. Y pues bueno, en marzo de 2020, como muchos otros países también de nuestra región, en México entramos a un confinamiento pues bastante fuerte, una cuarentena total que duró desde marzo hasta septiembre. Y pues bueno, pensamos también en cómo, teniendo el museo cerrado, cómo podíamos acercarnos a nuestros visitantes, a nuestro pues, público cautivo. También una de las cosas pues, que era muy evidente es cómo el confinamiento puede hacer estragos también en tu ánimo, en tu salud mental y demás. Y lo que se decidió fue hacer un proyecto que se llamó Los Objetos del Confinamiento, en donde invitábamos a nuestro público a que compartiera, a que nos compartiera sus historias y también un poco a ejercerla de, bueno, de curadores o de, también de coleccionistas. También la misión de nuestro museo, pues bueno, se basa en que los objetos nos cuentan historias y el museo es como la herramienta que nos permite descifrar esas historias. Y un poco en este ejercicio lo que hicimos fue invertir ese papel en donde nuestra audiencia es la que escogía los objetos y la que compartía las historias pues, que de ellos se presentaban. El proceso en sí consistió en, mediante nuestra página web, abrir un formulario en donde los visitantes podían subir fotos, escribir en un párrafo breve las historias detrás de estos objetos, y estos se alojaban en nuestra página web. Y fue muy interesante ver cómo, pues cómo distintos temas aparecían, sobre todo este asunto pues del esparcimiento, de la salud mental, del juego, de la educación. Hubo gente, por ejemplo, que experimentó recetas nuevas, gente que estuvo en terapia, en rehabilitación, gente que aprendió a patinar, gente que aprendió un oficio nuevo, gente que se puso a ordenar su casa, y es pues fue muy interesante pues ver pues este proceso. También, pues bueno, todas estas historias se alojan en nuestra página web, que también les podemos compartir. Creo que ya estoy en el límite de tiempo, pero pues bueno, cualquier pregunta la vemos al final. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Antonio. A continuación tenemos la ponencia de Tatiana Muñoz. Tatiana es curadora de arte e investigadora. Ha combinado el ejercicio de la gestión cultural con las ciencias sociales al ser graduada de Historia del Arte y de Psicología, ambas carreras en la Universidad de Costa Rica. Su formación le ha permitido trabajar en los temas de museos comunitarios, sostenibilidad, investigación de colecciones, curaduría de exposiciones y acompañamiento curatorial de producción artística. Actualmente su trabajo se enfoca principalmente en el arte queer y la comunidad LGBTIQ+. Adelante, Tatiana. Hola, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Agradecemos muchísimo la invitación de parte del Museo Pachacamac y saludamos a todas las personas ponentes y todas las personas que nos están viendo. Yo les hablo desde el Museo de la Identidad y el Orgullo. Es un pequeño museo en Costa Rica que lo que busca, museo mío también, ¿verdad? Que es muy importante el juego de palabras que hacemos con las iniciales, y lo que buscamos es un mayor acceso de la comunidad LGBTIQ y una mayor visibilización de la misma dentro de lo que es el mundo de la cultura, el mundo de las artes. Como todos y todas acá,
hemos tenido que enfrentar muchos cambios importantes en el camino, ¿verdad? Hacer una apuesta por la virtualidad, que como decía una compañera, una colega hace unos minutos, la virtualidad va a llegar para quedarse, ¿verdad? Entonces ha sido un cambio acelerado de aprender nuevos oficios. De pronto los curadores somos también locutores y también tenemos que saber un poco de diseño gráfico. Y bueno, ha sido como una experiencia también de salir de la zona de confort, en este caso de la curaduría. Hemos hecho una apuesta muy grande por lo que son los afectos en la comunidad y tiene que ver con lo que llamamos, estamos lanzando este neologismo curaduría o curatorship. En varios idiomas se puede hacer el juego de palabras donde en realidad de lo que estamos buscando es celebrar, hacer exposiciones no desde la revictimización, sino desde esta cuestión emocional, participativa, celebrativa, ¿verdad? También estamos hablando de un concepto de contracoleccionismo que he estado trabajando en conjunto con la colega Eunice Báez y que lo puedo ampliar mientras estamos comentando al final o durante las preguntas, pero es básicamente no un anticoleccionismo, sino inventar nuevas formas de colección, nuevas formas de patrimonio y una colección de memorias, ¿verdad? No solo de objetos. En este momento el Museo Mío, en su apuesta por la virtualidad, estamos trabajando diversos proyectos como estos que les presento, pero en el que nos vamos a enfocar es en el que se va a estrenar próximamente, que se llama Quiero Queer. Es un proyecto que hemos logrado realizar gracias a la cooperación también del Centro Cultural España en Costa Rica, que es parte de Cooperación Española. Y en esta unión que hemos hecho, en esta camaradería que hemos hecho ambas instituciones, es que sale el proyecto Quiero Queer. Y es un podcast, ya les vamos a explicar de qué, curado por dos de nosotros, que somos Tatiana Muñoz, mi persona, y mi colega Keller Araya. Vamos a escuchar un momento la introducción al podcast. Esta es la primera vez que se va a presentar al aire, entonces este se puede decir que es el preestreno del proyecto. Estás escuchando Quiero Queer, un espacio intelectual y afectivo de conversación con artistas y sus obras LGBTIQ+. Presentado por el Museo de la Identidad y el Orgullo, Mío, y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Con esta introducción se dará inicio entonces al proyecto Quiero Queer. Es un podcast que consta de 16 capítulos. Hicimos un mapeo que nos tardó, que nos tardó muchísimo trabajo, ¿verdad? De encontrar artistas, no necesariamente que sean de la comunidad LGBTIQ, sino que su obra trate el tema, ¿verdad? Entonces, estamos acá haciendo una nueva propuesta de colección, porque las entrevistas las consideramos como parte de nuestra colección, documentación y archivo, ¿verdad? Como les dije, en la curaduría estuvimos haciendo un énfasis en las emociones, hablamos por supuesto de referentes visuales, estéticos con los artistas, lo cual es un reto pasar a lo que es audio, un formato únicamente de audio, hablar de arte, ¿verdad? Entonces fue un reto asumir algo que comúnmente es visual, estamos hablando de artes visuales, pero con un énfasis en que los artistas nos contaran qué emociones eran lo que los movía, ¿verdad? Para producir esta obra, qué había detrás de cada una de las obras que podemos apreciar en sus redes sociales, en los museos, etc. Con esto nos topamos muy interesantes puntos de vista y referentes que los artistas y las artistas nos comunicaron, y nos dimos cuenta que como comunidad misma somos una riqueza heterogénea de posiciones, lo cual enriqueció mucho el trabajo. Y para el museo, esta cooperación interinstitucional que hemos logrado con el Centro Cultural España, pues ha sido una alianza bastante importante, porque tenemos agendas paralelas que tienen que ver con la inclusión, el acceso a la cultura, la diversidad LGBTIQ. Entonces, encontrar este tipo de colaboraciones, bueno, pues ha sido un paso muy importante, más para un museo pequeño y joven como el nuestro. Entonces, también de parte de nosotros como curadores o queeradores, estuvimos con una apertura a la escucha, a mostrarnos empáticos y empáticas
con las historias de vida que los artistas nos confiaron y que les agradecemos desde ahora y desde que empezó el proyecto, muy abiertos a la creatividad y por supuesto a la visibilización de estos artistas y de cómo trabajan el tema queer, el tema LGBTIQ o la forma en que ellos, ellas mismas quieran identificar su trabajo. Entonces, este podcast viene como una celebración del mes del orgullo que empieza pues, en pocos días, en junio, ¿verdad? Lo pueden escuchar en la plataforma de Spotify, que se estará publicando cada episodio por día en las redes sociales de ambas instituciones, del Museo Mío, del Centro Cultural España en Costa Rica. Les recomiendo principalmente el Instagram y el Facebook, que se los podemos poner a continuación también en el chat. El lanzamiento oficial va a ser el 11 de junio, entonces están invitadas a que revisen nuestras redes sociales y entonces vamos a terminar el día que se celebra propiamente el orgullo, que es el 28 de junio. Con ese día vamos a hacer una conclusión final de lo que fueron estos 16 capítulos con 16 maravillosos artistas que nos compartieron sus experiencias personales y que hoy desde el Museo del Orgullo les agradecemos públicamente por primera vez su participación y la apertura, porque se conversaron a veces temas complicados, temas no muy agradables o también desde la celebración, también temas alegres, que es lo que queremos que mueva los proyectos de ahora en adelante. Esa es nuestra presentación. Cualquier consulta, por supuesto que acá seguiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. A continuación tenemos la presentación de Virginia González. Ella es licenciada en Museología, especializada en restauración de libros y documentos, magíster internacional en Dirección y Gestión de Museos por ESNECA Business School. Ha llevado diplomados en Gestión Cultural y Gestión de Colecciones. Es docente de la Universidad del Museo Social Argentino y de la Escuela Nacional de Museología. Actualmente directora del Museo Histórico Sarmiento en Argentina. Directora de Estudios de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino y presidente de la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural. Virginia. Bueno, muchísimas gracias. En principio, agradecer enormemente al Museo Pachacamac por permitirnos estar aquí en esta interesantísima charla de hoy, mostrando nuestras actividades en este proceso pandémico, y que en el caso del Museo Sarmiento, que es un museo que se crea en el año 1938, y dentro de lo que es el discurso anterior a la nueva museología, hoy la directora del Museo Pachacamac hablaba de la nueva museología. Bueno, este museo se crea mucho antes, transitó la nueva museología y hoy puedo decir que se encuentra situado en lo que es la museología crítica y atravesado por teorías como la teoría líquida de Bauman, bueno, y muchas otras teorías que estamos trabajando actualmente. Nuestra idea es poder discutir con esta figura, la figura de Sarmiento, un hombre que ha sido presidente de la nación argentina entre los años 1868 y 1874, y que no solo tiene un museo nacional como es el Museo Histórico Sarmiento, sino además otro museo nacional que es la Casa Natal, museos provinciales, institutos dedicados a su figura y al estudio de su accionar, y realmente lo que queremos es discutir con este hombre, ya no llamarlo prócer, ya no hablar de patrimonio, ¿no? Como algo establecido de un discurso hegemónico, algo que en algún momento planteó en su charla Camilo, y como decía Tatiana y como decían otros colegas anteriormente, esta virtualidad que nos atraviesa, esperemos que sirva para modificar un poco el discurso, para activar las redes y la comunicación con nuestro público, y que va a quedarse, por supuesto. Entonces, aquí les traigo
algunas de las actividades que hemos hecho. Es un museo que ha estado aletargado muchísimos años, desde la década de comienzos del siglo XXI en adelante. Yo hace muy poco que soy directora, y lo que quisimos es activarlo, por eso lo que presento son muchas actividades que hicimos durante el proceso de la pandemia, no son todas. Es un museo que cuenta con un personal bastante amplio, entonces tenemos la capacidad de trabajar bastante. Lamentablemente sí contamos con recursos, pero como siempre, por lo menos en Argentina, los museos están escasos de recursos económicos. Bueno, y les traigo estas actividades, ¿no? Las exposiciones, actividades conexas y esas actividades de difusión que fuimos implementando a lo largo de este proceso. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para no extenderme. La pandemia nos agarra inaugurando esta exposición, que fue una exposición física, Tejer para contarlo. Se inaugura el 1 de marzo del año 2020 para conmemorar la finalización de la Guerra de la Triple Alianza, que se cumplían 150 años de su finalización. ¿Por qué conmemorar la finalización? Como una situación de reflexión frente a las problemáticas que trajo esta guerra, la guerra del sur de América más fuerte del siglo XIX, que dejó diezmada a la población paraguaya, no solo respecto a vidas humanas, sino también económica, políticamente fue realmente devastadora, y las mujeres tuvieron que enfrentar esta nueva nación. Nosotros inauguramos el 1 de marzo, el 5 entramos en aislamiento y en confinamiento hasta octubre del año pasado, y ahora en marzo mediados de marzo volvimos a las restricciones, así que estamos nuevamente cerrados, pero bueno, seguimos trabajando. En el proceso de la pandemia tuvimos que entender la virtualidad, tuvimos que adaptarnos, como decía Tatiana antes, ¿no? Un poco inventarnos, trabajando con nuevas plataformas, siendo presentadoras y presentadores, y en este caso inauguramos una exposición virtual. Esta fue la primera, que bueno, nos llevó bastante trabajo, pero bueno, ya estamos bastante activos y trabajando en esto. Esto lo pueden ver en la página está nuestro catálogo y el recorrido a esta muestra virtual. El catálogo ya está impreso, nos lo están entregando esta semana. Igualmente, esto está desde mediados del año pasado en las redes, pero recién ahora pudimos publicarlo, digamos. Esta es la entrada a la exposición virtual. Solamente hice unas capturas de pantalla para que puedan ver cómo se trabajó. Se trabajó no a Sarmiento como eje, sino a las mujeres, y Sarmiento siendo un satélite de ellas, al revés de lo que venía sucediendo, ¿no? En este caso, bueno, la Basiliki es una historia muy interesante, que no es el momento de contarla, pero es bellísima. Ese cuadro es el cuadro de Montvoisin, es un artista francés que tomó contacto con la hermana de Sarmiento, Procesa Sarmiento, y Procesa Sarmiento pintó un cuadro solamente recortando a la Basiliki, con un recorte muy arbitrario para el siglo XIX, y muy interesante por los discursos que establece a partir de ese recorte, y de poner en primera persona a aquella mujer, en este caso sumisa, ¿no? Aquí lo que les muestro es más o menos, básicamente no voy a entrar a los links, pero en este caso el tutorial de la primera exposición, para que se pudiera entender cómo era el recorrido. Esta fue nuestra primera exposición digital entonces, Comarcas de las Parciones Sarmientinas. La segunda exposición fue la captura lunar. ¿Por qué? Porque Sarmiento creó el Observatorio Astronómico de Córdoba, y nos sumamos el festejo mundial de la captura lunar que lo realiza la NASA, y a partir de eso invitamos al público a que sacara su propia imagen de la luna, y eso luego fue parte de una exposición en el museo, que la verdad que tuvo mucho éxito y mucha respuesta. Y finalmente esta exposición que inauguramos en una dualidad física y digital, que inauguramos en marzo, igual que la de Tejer para contarlo, pero esta vez, si bien está cerrada la física, tenemos la digital habilitada. Y después
más o menos contarles desde que empezamos a trabajar, cuando nos atrapa la pandemia, qué empezamos a hacer. Hicimos muchas actividades. Una de las primeras fue el festejo del Facundo. El Facundo se empezó a publicar en mayo de 1845 en formato folletín, y lo que hicimos es invitar a un montón de intelectuales y artistas que dijeran el primer párrafo del Facundo, una frase de Sarmiento muy interesante, y bueno, este artista específicamente, Jorge Macchi, que es un artista muy, muy versátil, dijo esa frase iluminado, bueno, y había por supuesto muchísimas intervenciones muy interesantes. Por supuesto trabajamos con las entrevistas y las charlas, primero en Instagram, luego sumamos a YouTube. Esta doctora que ven aquí es Georgina Glusman, que es una mujer que se especializa en el estudio de género en el arte, y ha trabajado justamente la figura de Eugenia Belín Sarmiento, la nieta de Sarmiento, porque en el museo, digamos, es una artista muy prolífica, que su obra no está en un museo de arte, sino en el museo del abuelo, justamente, ¿no? Bueno, distintas actividades como trivias y demás que, bueno, que vamos trabajando. Estamos y estuvimos el año pasado en el Museum Week. La semana que viene es esta nueva actividad de Museum Week, que la verdad que nos sumamos todos los años, tanto a esta como a las actividades del ICOM y otros organismos. Llevamos a cabo un concurso digital, la mujer de la guerra a los ojos de la contemporaneidad, que era un concurso de dibujo y ensayos, que también verdaderamente tuvo mucha participación, y los premios fueron enviados por correo, fueron premios que la empresa Stadler nos donó. Y después actividades en vacaciones de invierno. Nosotros trabajamos, nuestras vacaciones de invierno en Argentina y en Buenos Aires específicamente son en la segunda quincena de julio, y aquí lo que hicimos es trabajar a través del arte con chicos. Por otro lado tuvimos obras de teatro, también todo online, distintas preguntas, y esta propuesta que a mí me resulta sumamente interesante, que es una actividad que realizamos en conjunto con el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile, que ya llevamos la 4ª temporada, en este caso estoy mostrando la 2ª, donde hay conversaciones de distinto tipo. En este caso eran conversaciones lingüísticas, ya que Sarmiento y Andrés Bello tuvieron una disquisición muy grande respecto a la modificación de la lengua. Entonces llamamos a distintos especialistas para debatir respecto de los cambios en el lenguaje actuales, ¿no? Bueno, tenemos y seguimos manteniendo nuestros miércoles vivos, que bueno, pasa música en nuestro Instagram, todos los miércoles a las 19 horas hora argentina. Instauramos un premio, que es el premio Trayectoria Sarmiento, en el día del nacimiento de este hombre, y que ya lleva 2 años de realización, y esta es una de las últimas experiencias situadas en el marco de la exposición Colores e Ideología, que en realidad la exposición tiene que ver con pasajes de Sarmiento en el Facundo referido a los colores. Son pasajes muy fuertes, ¿no? Sarmiento está en contra del federalismo, y por supuesto para él el rojo es la barbarie, y el azul y el celeste es la mesura y la civilidad, y en este caso lo que estamos haciendo es transfigurando un poco y debatiendo sobre esas terminologías y esos postulados que da Sarmiento, y jugamos en este caso a través de los colores con distintas cosas, ¿no? Por eso experiencias situadas. Y esta fue la última actividad que realizamos el 18 de mayo, respecto del proceso creativo de una exposición, como fue en este caso Colores e Ideología, y por supuesto será porque pertenezco al género. Somos 3 museólogas, y porque soy museóloga también, 3 museólogas que llevamos adelante el proceso creativo. Igualmente el equipo del museo es un equipo muy grande, y que trabajamos mancomunadamente desde todas las áreas, ¿no? Pero bueno, somos quienes llevamos adelante esta actividad. Nada más, espero que sirva esto para ayudar y alentar el trabajo de nuestros colegas en otros museos, para que sigan adelante, que no los frene la pandemia, y podemos reinventarnos. Así que espero sus preguntas al final de
de las ponencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. A continuación tenemos la presentación de Rosángela Carrió. Ella es licenciada en Arqueología y egresada de la Maestría de Museología y Gestión Cultural por la Universidad Ricardo Palma, Lima. Trabaja en el Museo Pachacama desde el 2012 en el área de registro y manejo de colecciones. También coordina el estudio de público de visitantes del museo y las exposiciones temporales. Ha realizado diplomados y estudios en museología, gestión cultural y gestión de colecciones. Es miembro de ICOM Perú y apoya en las actividades de SECA Perú. Adelante, Rosángela. Muchas gracias, Sarita. Buenas tardes con todos. El día de hoy les contaré cómo desde el Museo Pachacama hemos encontrado nuevas formas para seguir trabajando y comunicándonos con las instituciones aledañas al santuario, en el contexto de pandemia COVID-19. Este es el resultado de un trabajo en equipo entre los docentes y todo el equipo de Pachacama. El santuario de Pachacamac se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Lima, en el Valle del Urí. Está inserto en 3 ecosistemas: el llano desértico, la zona agrícola y el mar. El santuario de Pachacamac fue un centro ceremonial donde peregrinos de distintas regiones del mundo andino venían a dejar su ofrenda. Es uno de los sitios más importantes y visitados de Lima y tiene una historia de más de 1200 años. El museo de sitio es la antesala a la visita al sitio y es el lugar donde se exhiben los hallazgos encontrados en el sitio. La comunidad aledaña al santuario es relativamente joven. Empezaron a asentarse alrededor de los años 60. No todos cuentan con acceso a internet o computadoras, y muchos de ellos se conectan desde el celular de sus padres. El primer mes de pandemia, nosotros realizamos una serie de fichas educativas para que los niños puedan trabajar en casa, sin saber aún cuánto iba a durar esa cuarentena, ¿no? Posteriormente realizamos videos cortos de 1 minuto porque no contaban con muchos megas para poder visualizar videos más largos, ¿no? Y que complementaban los temas tratados en clases y contribuían a fortalecer su vínculo con el sitio. Al inicio de la pandemia, cuando todo era incierto, la comunicación con los docentes era únicamente a través de llamadas telefónicas o mensajes por WhatsApp. Poco a poco hemos ido mejorando nuestras estrategias de comunicación hasta lograr tener un plan más sólido de actividades educativas. Nuestro principal objetivo es potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes a través de actividades culturales y lúdicas. Durante este tiempo de pandemia, hemos logrado trabajar con 6 instituciones educativas en coordinación previa con los docentes para decidir qué temas se pueden desarrollar, cómo abordarlos, en función a lo señalado en la currícula del Ministerio de Educación. Estas instituciones son los colegios Julio Cetello, San Pedro Santísima Trinidad, Miguel Grau Seminario, Santa María Reina, Semillas de Abraham Valderomar y Alma Mater. Si bien no todos tienen las mismas posibilidades de conectividad, el museo se adapta a cada situación y buscamos formas para poder acercarnos a ellos. Estos son algunos de los talleres que hemos dictado a estas instituciones educativas y que han estado relacionadas a las colecciones del museo. Debemos resaltar que se realizan a solicitud de los docentes porque se rigen a su programación académica. El material educativo, como fichas y demás, también son realizados por los docentes. En los talleres de iconografía, donde se desarrolla a profundidad los diseños que se encuentran en el ídolo de Pachacamac, pieza principal del museo, también encontramos diseños en piezas de cerámica, en piezas de madera y principalmente en piezas textiles, donde encontramos una amplia gama de diseños de peces y aves. A continuación les mostramos algunos de los resultados de estos talleres. Y como los estudiantes han denotado su capacidad exploratoria de la mano de sus docentes, haciendo uso de su creatividad e innovación. Estos trabajos son resultado del curso de emprendimiento donde desarrollaron estos talleres de iconografía. Los estudiantes exploran todas las posibilidades
de cómo pueden usar los diseños que se encuentran en los objetos de la colección para realizar prendas de vestir y accesorios. Aquí podemos ver una propuesta creativa en el que se realiza una escultura del ídolo de Pachacama, que es la pieza principal del museo, haciendo uso de una semilla de palta. El taller de quipus permite a los estudiantes conocer qué era un quipu, para qué servía, quiénes se encargaban de llevar este sistema contable, y además en la parte práctica ellos pueden elaborar su propio quipu, con su propia información, ¿no? También hemos desarrollado talleres de anillado simple y talleres de anudado, y se les explica en qué consisten estas técnicas ancestrales que se siguen usando hasta hoy en tiempos modernos, ¿no? Para elaborar bolsas, como pueden ver en la imagen. Como ya mencioné, estos talleres son organizados por los profesores y está comprendido en el programa Escuela Museo. Acá podemos visualizar uno de los últimos talleres que hemos realizado, que se llama Tejiendo en Papel, dirigido a personas con discapacidad. Todos estos talleres dirigidos a estas 6 instituciones significó trabajar con cerca de 2.000 estudiantes, superando rápidamente a los porcentajes que teníamos cuando las actividades eran presenciales. Además, tenemos otras actividades que se realizan con un público diverso y se pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Nosotros debemos, desde el Museo de Pachacamac, si bien al inicio de la pandemia para nosotros fue difícil poder encontrar esas nuevas formas de comunicarnos con este grupo de nuestra comunidad, hemos podido encontrar estas estrategias para poder comunicarnos con ellos y poder desarrollar estos proyectos. Para nosotros la virtualidad nos ha abierto un nuevo camino para realizar nuevos proyectos que antes no nos hubiésemos imaginado. Y nosotros consideramos además que después de que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Nosotros esperamos poder continuar con estos trabajos digitales, ¿no? Para poder seguir trabajando de ambas formas, de manera presencial y de manera virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosángela. Y a continuación tenemos las palabras de cierre de las exposiciones a cargo de Claudette Faber, consultor canadiense especializado en museos de ciencia y tecnología, desarrollo de exposiciones, patrimonio cultural y capacitación en museos. Fue director general del Museo de Ciencia y Tecnología de Canadá del 2001 al 2011 y vicepresidente de Colecciones e Investigación del 2011 al 2015. Desde el 2013, Claudette es coordinador del Centro Internacional de Formación ICPON en el Museo del Palacio en Beijing. Desde el 2018 es director de los talleres de capacitación para museos de ciencia y tecnología organizados por el Museo de Ciencia y Tecnología de China, Beijing. Finalmente, desde 2016, Claudette ha completado una serie de asignaciones de voluntariado en América Latina, centradas en el ecoturismo, el turismo cultural y la preservación e interpretación del patrimonio cultural. Hola. Can you hear me? Yes. Buenas tardes a todas y a todos. Tengo algunos comentarios, but if it's okay with you, I will do it in English. I will speak slowly. I found the session very interesting, and I was quite amazed by what you've all been able to do in these. Yes? I'm really sorry. I'm going to do a simultaneous translation for you. Is that okay? Yes, yeah. Okay, so if you can stop every sentence, I will do a translation. Okay, I'm sorry about that. I can try It's Spanish, okay. but Don't worry. Thank you very much. If I speak Spanish, you will have to translate into Spanish anyway. Yes. Buenas tardes a todos. Disculpen, vamos a hacer una traducción simultánea rápida de las palabras de Claude. Ha dicho buenas tardes, muchísimas gracias por sus presentaciones y está asombrado del trabajo que hemos hecho en los distintos museos de Latinoamérica.
I think I see two trends in the presentations today. One is people are adapting exhibitions and activities to the virtual world. Things that they used to do before the pandemic, they are now adapting in very creative ways to the virtual world. Estoy viendo dos líneas en las presentaciones que hemos visto hoy. Por un lado, tenemos actividades que ya existían y que se están adaptando al mundo virtual de una manera muy creativa. And the other line, Linnea, is that people and museums are using the pandemic as a theme for adding to their collections and as the theme for exhibitions and for programs. La otra línea que estamos viendo es el uso de la pandemia como un tema para añadir a las colecciones y a nuestros temas de exposición. And I think that what happened is last year, beginning of last year, when the health crisis started, all museums thought that this would be a very short situation. Creo que lo que pasó a inicios del año pasado, cuando empezó la emergencia sanitaria, es que los museos pensamos que iba a ser una situación corta. Pero no fue una situación corta. And then museums had to change. They had to go to the public. Before the public would come to the museum, now the museums had to go to their public. Los museos tuvimos que cambiar. Antes el público venía al museo y en esta ocasión los museos hemos tenido que ir a nuestro público. And I think what they found, the museums, is that they found that the virtual tools are extremely powerful. We can see it today. We are talking amongst ourselves using virtual technology in a very efficient way. Y lo que hemos encontrado es que las herramientas virtuales tienen mucho poder y las estamos usando de una manera muy eficiente. And I think what museums have discovered, as you know, most, if not all museums can only present a small part of their collection. Y como deben saber, la mayoría de los museos solo puede presentar un porcentaje pequeño de sus colecciones. And I think they are finding, and I think many of you have found, that using virtual tools, you can give public access to more of your collection and you are doing, sorry, go ahead. Y creo que lo que han encontrado en estos tiempos es que usando herramientas virtuales pueden dar acceso a mucho más de la colección. And finally, I have two more comments. One is I'm very happy to see many participants from the ICOM ITC. I think that the ICOM and ICOM ITC is a very useful global network around the world and obviously also in Latin America. Lo que estoy viendo y estoy muy feliz de ver es a tantos participantes del ICOM ITC, del International Training Committee, una red internacional que es muy útil en estos tiempos. And my last comment is I hope that when the pandemic is over, whenever it's over, that museums will not forget, that you will not forget, all the very imaginative and creative things that you had to do during the pandemic using virtual tools and not go back to the way it was done before the pandemic. Y lo que me gustaría ver cuando termine esta pandemia es que no olvidemos la imaginación y la creatividad que hemos utilizado con las herramientas virtuales y que no volvamos a una situación como estaba antes de la pandemia. So in closing, thank you very much for the translation and thank you very much. Muchas gracias a todos para las presentaciones. Fueron muy interesantes. Gracias.
Muchas gracias por los comentarios. A continuación, les pedimos a nuestros ponentes que puedan prender sus cámaras porque tenemos unas preguntas. Voy a proceder a leer. Una pregunta para Estela. ¿Fue necesario contratar personal para dar el salto a la virtualidad? ¿Cómo hicieron en un museo pequeño con poco personal? Bueno, el tema es que uno de los integrantes del museo, somos 4 personas, en mi caso que soy la investigadora y la fundadora, Marisa que la vieron en el video es quien me ayuda como guía y en la secretaría y hacemos los juguetes, Blanca que vieron la cuenta cuento y Fabián que es el que hizo el video que él tiene múltiples funciones, profesiones, si bien es del área de la salud, también en este momento en el área de la salud, él se encarga en el hospital de todo el área de comunicación, entonces es el especialista que nos ayudó al salto a la virtualidad y quien es hoy me socorrió a mí cuando no podía hacer eso, o sea, esa actividad, ¿no? Entonces somos 4 personas que cada uno nos fuimos formando en distintas áreas y a veces nos colabora la comunidad o, sí, generalmente la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Tenemos otra pregunta para Camilo. ¿Podemos descargar las plantillas y cuadernos de visita de su página web? Y ahí están todas disponibles en la dirección que les di. Se ponen a Museum for Me o un museo para mí, ahí les sale. Se pueden descargar todas. Si quieren ya versiones de impresión, les puedo mandar si me escriben, si las quieren imprimir, porque sería buenísimo que cada uno las imprimiera si las quieren vender, regalar, lo que quieran. Muchas gracias, Camilo. A continuación tenemos otra pregunta para Pamela, de parte de José Luis Ramos. ¿Quiénes forman el equipo y cómo se organizan con los lugareños, colaboradores, etcétera? Gracias. La composición o los integrantes del museo, al ser comunitario, está integrado por vecinos y vecinas, tanto profesionales como no. Y las decisiones las vamos tomando en asamblea de socios, que antes de la virtualidad eran mensuales, con una reunión. Acá en Chile decimos tomar 11 a lo que corresponde a una especie de cena, y lo hacíamos así, compartiendo con comida, esas eran nuestras reuniones. Ahora, lamentablemente, no han podido ser presenciales, pero sí era con todos los integrantes que participan del museo. Muchas gracias, Pamela. Tenemos otra pregunta para Camilo. ¿Qué profesionales del museo participaron en la elaboración de los materiales? ¿Y cuál fue el proceso para idear el museo para mí? Pues trabajamos inicialmente el equipo de la Universidad de Liverpool, que tiene asignadas 3 investigadoras, pero pues digamos que ellas investigan la parte de investigación del proyecto, de la representación de las mujeres víctimas de la violencia en el museo, pues en diferentes escenarios y específicamente en el Museo Nacional de Colombia. Pues yo era como la parte de diseño, de conceptualización de los productos, y pues con el tiempo hemos ido trabajando cada vez más de cerca con el equipo de la División Educativa del Museo Nacional, y pues ahora estamos una persona de la División Educativa del Museo Nacional, están las investigadoras de Inglaterra y estoy yo, pero pues como les decía, este proyecto ya se acaba en junio, entonces ya. Muchas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta para todos, y también de repente nos pueden dar sus palabras finales. La pregunta es, en este cambio obligado a la virtualidad, ¿han podido medir el impacto en sus públicos? Hola, quisiera
Quisiera responder primero también a una pregunta que me llegó por mensaje directo, que me están preguntando cómo lograron que personas mayores y personas religiosas que colaboran en los museos pudieran apoyar esta iniciativa en nuestro museo. No sé cuál será. Queremos poner banderas del orgullo, supongo, y sensibilizar al respecto, pero hay varias personas con estas cualidades. Es una chica que se llama Laura, te agradezco mucho la pregunta. No sé desde qué contexto nos estás hablando, porque con museos aliados que tenemos alrededor de Latinoamérica, que también trabajan en el tema LGBTIQ, hemos visto que en cada país las reacciones han sido muy distintas. Acá en Costa Rica, pues tenemos unos privilegios relativamente notables, a diferencia de nuestros países vecinos o la mayoría de ellos, ¿verdad? En cuanto tenemos espacios libres de discriminación y algunas políticas que falta mucho implementar aún en tema de derechos humanos, pero sí han habido avances significativos. Lo que te quiero decir con esto, Laura, y público en general, es que no hemos recibido de momento ningún problema de parte de personas de otros museos. Creo que si hubiera alguien que se opone a la existencia de este museo, creo que simplemente no se ha acercado. No obstante, el año anterior, 2020, que para el Día Internacional de los Museos el tema era la inclusión, la diversidad, etcétera, el Museo de la Identidad y el Orgullo sí tuvo un momento de spotlight, en el sentido de que los museos nos buscaban a nosotros para ver qué podíamos planear, los museos grandes y más establecidos acá en Costa Rica, y muchas cosas no se realizaron porque de pronto la celebración del DIM en mayo de 2020 se interrumpió y no estábamos tan listos y listas para enfrentar las actividades virtualmente como lo estuvimos este año, presente mayo. Entonces, no, más bien hemos contado con mucho apoyo y mucho interés de los museos acá en Costa Rica. Gracias por la pregunta. Con respecto a la pregunta de cómo nos dimos cuenta, en el caso nuestro, lo comentamos allí en el video que les compartimos, es que de una muestra virtual la sociedad de la ciudad se fue incorporando, pero después trascendimos las fronteras de la provincia y después nos empezaron a llegar propuestas de otras partes del mundo, y bueno, el punto de mayor asistencia de público fue cuando se hizo el cierre, el conversatorio que comentamos, que llegó a tener 600 personas interesadas en seguir todo ese conversatorio, que fueron 2 días, lo que va mostrando que las personas creo que se fueron acostumbrando en todos los ámbitos a ir usando la virtualidad como eligiendo opciones para el uso del tiempo libre, y las personas que les interesaban los museos creo que han ido teniendo opción por distintos tipos de museos. Creo que ha sido desde la mirada nuestra en distintos museos, creo que debe haber aumentado la audiencia. Nosotros fuimos haciendo un marcador así de la cantidad progresivamente. De repente un otro ponente para que nos ayude a responder la pregunta. A mí me gustaría comentar algo. ¿Sí? A nosotros nos ha pasado, como Museo Nacional, que de alguna manera hay quizás más expectativa, también debemos cumplir en términos estatales, ¿no? de la burocracia que conlleva las exigencias que se nos piden, de modificar durante este periodo digamos, los indicadores, los números, las cifras, que es una discusión, yo diría, importante en términos museológicos, ¿no? De cantidad versus calidad, que siempre está presente, sobre todo en el tema del contacto con los públicos. Por un lado, se ve reducida la cantidad de personas que pueden acceder al museo. Afortunadamente, todas esas personas que ingresan sí podemos rastrearlas, sabemos quiénes son, sabemos su edad, sabemos su género, etcétera, ¿no? Eso es algo bastante positivo en relación a lo anterior a la pandemia, donde
de pronto solo se contabilizaba si ingresaba, cuánta gente ingresaba o no. Ahora sabemos mucho más detalles de este público que ingresa presencialmente cuando es posible acceder a él. Pero por otro lado, también ocurre, como mencionaba recién, ¿no es cierto?, esta idea de la cantidad exponencial de personas que acceden a nuestras ofertas virtual, y donde evidentemente quien visitó, por ejemplo, un video de YouTube, que yo les compartía recién en mi presentación, algunos videos superan las 3.000 vistas, pero no tenemos idea de quiénes son, quiénes la ven. Entonces uno puede decir, bueno, este video tuvo un éxito considerable en relación a otros que tienen 100 o menos visitas, pero no sabemos quiénes son, por ende no tenemos cómo saber tampoco cómo seguir repitiendo esa suerte de éxito que tuvo ese video, o por qué motivo la persona accedió a ese video, dónde fue que vio el link, etc. Entonces, esas cosas nos proponen nuevos desafíos, por cierto, ¿no? Tener esta virtualidad que sí sabemos quiénes son, por ejemplo, una visita virtual. Nosotros también tenemos, por ejemplo, un recorrido virtual que trabajamos con cursos, colegios, etcétera, y obviamente eso es con inscripción previa, sabemos bien quiénes son, de dónde, qué comuna provienen, por ejemplo, las edades, etcétera. Eso nos ha ayudado un montón para identificar y conocer bien ese público, pero por otro lado tenemos esta masa, ¿no es cierto?, las redes sociales, que desconocemos, y eso probablemente haya que generar una investigación más, digamos, más acabada, de pronto conseguir, como se mencionaba, ¿no es cierto? Virginia nos decía lo del presupuesto, siempre es escaso, y como equipo no daríamos abasto ni tenemos las competencias como para poder hacer eso. Entonces, me parece que en términos de público se genera algo nuevo, distinto, con pros y contras, como siempre, ¿no? Ese es por lo menos el caso que nosotros advertimos en nuestro museo. Muchas gracias, Matías. De repente Virginia o Antonio nos pueden dar sus últimas comentarios, palabras finales. Virginia, creo que hay problemas con tu audio. ¿Ahora? Sí, está bien, gracias. Perfecto. No, que comentaba, nos está sucediendo lo mismo que le sucede a Matías. Incrementamos muchísimo nuestros seguidores en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Realmente casi que inauguramos el canal, teníamos muy pocos seguidores antes de la pandemia, pero tenemos direccionada la cantidad de, digamos, de manera etaria por redes, ¿no? Es más fácil analizar Facebook para nosotros, que es una de las redes más fuertes que tenemos más, casi 10.000 seguidores. Sabemos que es un público mayor de entre 40 para arriba, y tenemos una interacción muy buena allí. Es algo que ha construido el museo a lo largo de los años. En cambio, en Instagram estamos un poco más, solamente tenemos 6.000 seguidores, entonces, bueno, es algo en lo que estamos incursionando, y las interacciones son más bajas. En cambio, bueno, en YouTube y en Twitter tenemos buena cantidad de seguidores también. En Twitter tenemos aproximadamente 7.000, y en YouTube creo que tenemos unos 1.000, no más. Pero bueno, la que nos falta es esta interacción directa que sí se da, por ejemplo, en YouTube, dentro de una conferencia, ¿no? Pero no más que eso. Pero hay herramientas bueno, que son pagas, que nos permitirían poder analizar esto, ¿no, Matías? Otra vez con lo mismo, que nos permitirían analizar esto y poder canalizar esta fuerza que estamos teniendo en distintas actividades. Pero bueno, ahí iremos trabajando. Yo algo que quería compartir que me parece interesante es ver cómo, a pesar de los diferentes contextos y los diferentes, la distancia y los países, hemos tenido como problemáticas similares. Digo, en nuestro caso, nuestro ejercicio nos permitió ver, por ejemplo, esos espacios afectivos de nuestros visitantes, ver cómo la pandemia también tuvo una pues bueno, una presión en los, ya sean los visitantes o en nosotros mismos como profesionistas, y ver pues este asunto
que puede ser similar, ¿no? Y cómo las estrategias que desarrollamos muchas veces, pues son cosas que tal vez vamos a seguir desarrollando, los públicos nuevos que se generaron y demás. Y es interesante ver cómo, a pesar de las diferencias, llegamos a veces a resultados similares. Muchas gracias a todos los ponentes por su participación, por acompañarnos en esta conferencia. Y bueno, estamos grabando, de repente el público que nos ha dejado las preguntas, y por cuestiones de tiempo no vamos a poder terminar de responder, las pueden dejar allí y vamos a hacerlas también llegar a los ponentes. A continuación, las palabras de cierre a cargo de mis posiciones. Bueno, creo que terminamos de una manera realmente, no sé ni qué palabra usar, pero nos ha permitido tener una visión de lo que los museos, algunos museos latinoamericanos estamos haciendo, y además un panorama bastante variado que nos lleva a reflexionar el rol de los museos en la sociedad actual. ¿No es cierto? Yo he anotado algunas fechas, por ejemplo, que ustedes han comentado, que nosotros en realidad no la teníamos mapeadas como para hacer actividades, y creo que eso es importante, ¿no es cierto? Que estas reuniones nos permitan a nosotros también ir mejorando nuestro trabajo, pero sobre todo tener la certeza que como museos estamos cumpliendo un rol dentro de la sociedad actual. Entonces, simplemente para terminar, les quiero agradecer a todos. Podremos, gracias a los juguetes de Estela, entretenernos esta tarde, y ojalá que nos volvamos a encontrar en este camino para construir una sociedad mejor desde los museos. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar en todos nuestros eventos, y a ustedes sobre todo esta tarde, que nos han permitido tener esta visión de nuestros museos latinoamericanos. Muchas gracias a todos y espero que hasta pronto. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.